Seguimos dialogando con el doctor Sergio Celone, director del Complejo Astronómico Leoncito. Recién hablamos de una cuestión de proyectos, la actividad del Complejo Astronómico, pero ahora nos vamos a sumergir directamente a la astronomía. Y dentro de la astronomía, a astros, objetos realmente misteriosos para algunos, pero quizás por no tener el conocimiento profundo todavía, que la ciencia de la astronomía, la astrofísica, va arrancando esos secretos en la naturaleza y nos vamos informando de qué se tratan las galaxias, cúmulos de galaxias, los cuásares. Y de allí en adelante, doctor Celone, la pregunta es, con estas distancias que estamos teniendo para observar el universo y que tenemos ahora la posibilidad de tener telescopios espaciales inclusive, se ha conocido mucho más de las galaxias y se dice que en el centro de cada galaxia hay un agujero negro. Y allí muy cercano también los cuasares o cuásars. Yo le pido si podemos explicarle a nuestra teleaudiencia de qué se tratan los cuásares, los agujeros negros que son por allí permanentemente utilizados por la ciencia ficción, por películas, pero poco se conoce a nivel científico por el gran público. Bueno, primero tratar de desmitificar un poco, ¿no?, que estas son cosas tan lejanas, ¿no?, como decía la película, una galaxia muy, muy lejana. Bueno, esta habitación es parte de una galaxia, en definitiva, ¿no? Nosotros, el Sistema Solar, la Tierra, forman parte de la galaxia de la Vía Láctea, o sea que de alguna forma estamos estudiando nuestra casa también, a una escala un poco más grande, ¿no?, pero estudiar las galaxias también tiene que ver con eso, ¿no? Y mucho de lo que se sabe de nuestra galaxia viene de estudiar otras galaxias. Son nuestros vecinos cósmicos. Claro, claro, pero no tenemos que olvidar que estamos en una galaxia, ¿no? O sea, lo que vemos a la noche sin luna en el Leoncito, justamente la Vía Láctea, no es más ni menos que el disco de nuestra galaxia. Bueno, por la Tierra está en los arrabales. Está, sí, a mitad, un poco más de camino del centro, claro, al borde de la galaxia. Bueno, esto de los agujeros negros, son agujeros negros de un tipo especial, los agujeros negros supermasivos. Hay dos tipos de agujeros negros, los de masa similar al Sol, unas pocas veces la masa del Sol, que se generan cuando una estrella más masiva, o sea, con más materia que el Sol, termina su actividad, ¿no es cierto? Y puede llegar a explotar como una supernova. Pero después están estos agujeros negros no de 10 masas solares, sino de 1000 millones de masas solares, o de 10, 20, 100 o 1000 millones de masas solares. ¿Cómo se formaron? Nadie lo sabe. Pero el hecho es de que en algunas galaxias se producen fenómenos de liberación de una energía enorme, que la única forma de explicarlos es con esa idea de que hay un agujero negro de 100 o 1000 millones de masas solares que está acretándose y se está tomando materia de los alrededores. Muchos dicen como que están comiendo. Sí, sí, se podría decir eso. No es que se traga todo el agujero negro, se traga lo que llega muy cerca, y no es fácil llegar cerca, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? El agujero negro no se va a tragar toda la galaxia, ni mucho menos. El horizonte de sucesos que le llaman, la cercanía. Algo así. Digamos, lo que nos interesa en este caso es lo que se llama el disco de acreción. La materia que se acerca mucho al agujero negro forma un disco alrededor. Ese disco es gas y polvo, básicamente, se calienta a temperaturas altísimas por fricción, básicamente, y eso es lo que emite una cantidad enorme de energía luminosa y de otro tipo de energía, rayos X y todo eso. Y en algunos casos se generan unos chorros de partículas a 90 grados del disco, que emiten en ondas de radio también. Y cuando justo se da que ese chorro de partículas apunta en la dirección que estamos observando nosotros, ahí vemos un tipo muy particular de cuásar, que es el blazar. Una gran luminosidad se observa. Exactamente, pueden ser más luminosos que toda la galaxia. Es impresionante eso, porque que ilumine más que toda una galaxia, un solo objeto. Un solo objeto, o un objeto más o menos del tamaño del Sistema Solar. Claro, no es pequeño tampoco, no es cualquier objeto. No es chico, pero quiero decir, comparado con toda la galaxia, que son 100.000 millones de estrellas, es tremendo, ¿no? Esas distancias, esas dimensiones, realmente al que no está acostumbrado a ellas, le cuesta mucho entender, ¿no? Todo esto queremos a través de Evolución Humana tratar de explicar lo maravilloso que es el universo, el cosmos, y cómo se está investigando. Ahora, los cuásar, ¿cuál es la importancia que tiene para los científicos conocerlos? Muchos dicen que ya no existen, inclusive, que lo que estamos viendo, como son objetos muy lejanos, ya
por la distancia nos llega la luz, pero que ya la mayoría no existen. Digamos, el agujero negro no desaparece. Lo que pasa es que, como bien decís, la mayoría de los cuásares muy luminosos son objetos lejanos, entonces lo vemos como era hace unos cuantos millones de años, algunos cientos o miles de millones de años, cuando la luz salió desde allá, ¿no? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero el espacio es enorme. Es el ejemplo que se da del Sol, que lo vemos como era hace 8 minutos. Exactamente. El Sol está acá nomás. Claro, está cerquita. Están a distancias tan grandes que la luz tarda cientos de millones o miles de millones de años en llegar, ¿no? Entonces, es muy probable que ese objeto ya haya evolucionado. De hecho, en lo que llamamos el universo local, cerca de la Vía Láctea, no hay muchos cuásares. Pero, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, que es una galaxia mediana tirando a chica, tiene un objeto compacto en el centro. Y justamente este año salió el trabajo en que se tomó la primera imagen de esto que parece ser un agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Claro, una fotografía, eso es impresionante, ¿no? Que muchos decían, ¿será realmente una fotografía de un agujero negro? Porque no es la primera, no se conocían muchas. Es la primera del agujero negro de nuestra galaxia. Hace unos poquitos años atrás se había tomado una de otra galaxia que no está tan lejos y que es mucho más masiva que la Vía Láctea, entonces por eso era, digamos, más fácil de alguna forma tomar esa imagen. Pero el agujero negro de nuestra galaxia está inactivo de alguna forma, o sea, no está comiendo, como decíamos, gas como para generar esta enorme cantidad de energía. Entonces se detecta, primero se había detectado por los movimientos de las estrellas alrededor, ¿no? O sea, se veían estrellas girando alrededor de nada. Claro. Entonces, bueno, aplicando las leyes de Newton, ¿no? Todo lo que ya sabemos sobre órbitas, se puede calcular la masa de eso que está ahí adentro y da una masa de algunas decenas de millones de veces la masa del Sol. Y ahora se pudo observar con radiotelescopios. Bueno, y se puede dar algo muy insólito, que ustedes estén observando un cuásar que ya no existe en la realidad hoy, pero existió hace miles de años. Claro, bueno, a ver, eso es lo interesante, ¿no? Como bien decías, cuando observamos el Sol lo vemos como era hace 8 minutos, bueno, nada, ¿no? Claro, o sea, es tiempo real, digamos, podríamos decir. Pero a medida que vamos más lejos, justamente vemos objetos que emitieron su luz hace 1 millón de años, hace 10 millones de años, hace 100 millones de años, 1000 millones de años. Y cuando hablamos ya de 1000 millones de años estamos hablando de escalas de tiempo cosmológicas, ¿no? O sea, el universo tiene del orden de los 13.000 millones de años. Entonces, 1000 millones de años ya es significativo, 2000. Claro. Entonces, eso nos permite justamente estudiar la evolución del universo, porque estamos viendo cómo se comportaban las galaxias, los cuásares, cuando el universo era mucho más joven. Entonces podemos ir armando con mucho trabajo, ¿no? el panorama de cómo fue la evolución. Bueno, es interesante también en esta posibilidad de pensar cómo es el cosmos, el universo, impresionante las distancias. Antiguamente los astrónomos pensaban que había una sola galaxia, la Vía Láctea. Luego se da un gran paso a comprobar que habían no miles, millones de galaxias. Y luego cúmulos de galaxias y choque de galaxias. Sí, sí. Coméntenos un poco porque realmente es impresionante. Tal cual, y no hace tanto, o sea, justamente hace 100 años que se empieza a saber esto. Creo que fue en 1920, un debate entre 2 astrónomos norteamericanos, Curtis y Shapley, donde justamente se planteaba esto, ¿no? Si esto que llamaban las nebulosas espirales en ese momento, no sabían lo que eran. Uno decía que eran parte de nuestra Vía Láctea, otros decían que no, eran otros universos islas, como se lo llamaban entonces, otras galaxias como la nuestra. Y el punto es que no se podían medir distancias. Ese fue la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo medir? Es muy difícil medir distancias en astronomía. Dentro del sistema solar se puede por el método similar al que usan los agrimensores, básicamente. Pero cuando nos vamos un poco más allá, se puede llegar a las estrellas cercanas, pero no mucho más. Tenemos que tener referentes. Hay que trabajar con métodos indirectos. Y ahí es donde entra Hubble. Hubble se da cuenta que hay unas estrellas que varían su brillo periódicamente, en pocos días. Y encuentra, bueno, ya había gente que había encontrado, una astrónoma también había trabajado en esto, que había una relación entre
la luminosidad de esas estrellas y el periodo. Entonces decía, bueno, si yo observo una estrella que varía en 3 días, debe tener tal luminosidad. Entonces la observo y como sé que el brillo decrece con el cuadrado de la distancia, puedo sacar la distancia. Hubble aplica eso y mide distancias a las llamadas nebulosas espirales y encuentra que realmente están a 2 millones de años luz o más. Dice, no pertenecen a la Vía Láctea. Claro. ¿No? Y ahí empieza realmente lo que llamamos la astronomía extragaláctica, ¿no? Poder empezar a estudiar este tipo de cosas. Y otro tema realmente impactante es el tema que se van alejando, el universo se va ampliando, se va acelerando y cada vez a mayor velocidad. Es impresionante también ese dato, como que cada vez se va expandiendo. Eso nos cambió un poco el paradigma, ¿no? Hasta 1998, por ahí se suponía que, bueno, se conocía el Big Bang, se sabía que las galaxias se estaban separando una de otra, o sea, el universo se está expandiendo, el espacio se expande, pero se pensaba que esa expansión se iba a frenar, se debía estar frenando por la atracción gravitatoria entre las galaxias. Sin embargo, ahí en el 98 se publica un trabajo donde, estudiando supernovas lejanas, o sea, estrellas que explotan a gran distancia y que se puede calibrar la distancia justamente con eso, se encuentra con que la expansión no se estaba frenando, sino al contrario, se estaba acelerando. Y ahí rompió todo, ¿no? Porque ¿qué es lo que le está haciendo acelerar? Si justamente la gravedad debería frenar, ¿no es cierto? Así como la gravedad nos mantiene a nosotros sobre la Tierra, debería estar frenando esa expansión. Bueno, y ahí empieza todo un paradigma nuevo, porque bueno, hay que invocar una energía oscura. Bueno, esa era la otra pregunta, materia oscura y energía oscura. ¿Está confirmada la existencia de la materia oscura, que es como una argamasa que está dentro de todo lo que es el universo? Si le preguntas a alguno de mis colegas te van a decir que sí, que sin ninguna duda, y otros te van a decir que no, de ninguna forma, ¿no? El problema es que, a ver, dentro de lo que es el sistema solar, nosotros medimos distancias, sabemos la velocidad con que giran los planetas, entonces podemos saber la masa del Sol, la masa de los planetas, fenómeno. Cuando queremos aplicar eso mismo a la Vía Láctea como un todo y a otras galaxias, nos encontramos con que los objetos se mueven más rápido de lo que deberían. Una de dos, o falta masa o está mal la teoría de la gravitación. Claro. O sea, algo está fallando. La opinión mayoritaria es que falta masa, hay masa que no vemos, entonces se invoca una materia oscura, que es materia distinta a la normal, que bueno, tiene ciertas condiciones que hacen que no emita radiación, no la podemos detectar, únicamente se podría detectar por los movimientos de las estrellas y las galaxias. Otra corriente, con cada vez más astrónomos embarcados en ella, dice que, bueno, no, en realidad hay que modificar las leyes de Newton y de Einstein de la gravitación. Las dos cosas son cambios radicales. Sí, totalmente, algo impactante. No conocemos el 90% del universo y en otro caso no conocemos la ley física fundamental que es la gravitación, ¿no? O sea, bueno... igual que la energía oscura también está en plena investigación. Bueno, ahí peor todavía, ahí ni siquiera hay una idea muy clara de qué puede ser. Bueno, sí hay algunas ideas, pero es un poco más complicado todavía. Bueno, es lo que queríamos con el doctor Chelone, hablar sobre estos temas que tanto nos abruma por allí las distancias. Es realmente impactante lo que es el cosmos. Y hablar de galaxias, cúmulo de galaxias, choque de galaxias, los cuasares o cuásars, ver y comprobar cómo hacen esfuerzo los científicos, los astrónomos, los astrofísicos, para ir entendiendo todo lo que es los efectos del Big Bang hasta el día de hoy, casi 14.000 millones de años, y llegar a intentar explicarnos a todos cómo se originó, cómo evolucionó y cómo es actualmente el universo. Realmente fascinante. Bueno, este es nuestro primer contacto, doctor Chelone, pero vamos a seguir con diferentes temas, vamos a ir tocando puntualmente cuestiones que hacen a entender un poco más el universo. Le agradecemos desde ya el haber estado en Evolución Humana. Bueno, van a ser muchas más las visitas que vamos a tener seguramente para ir tratando de entender lo que es el cosmos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un gusto poder estar acá. Hacemos una pausa.
pausa. No se vaya, porque en instantes un tema realmente impactante, las pirámides de Egipto.